Bueno, muchachos, vamos a continuar resolviendo los ejercicios del trabajo cotidiano número 6 de la página 33. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 3. Este ejercicio, igual que los anteriores, consta de 5 partes. El ejercicio así dice: la apotema de un pentágono inscrito en una circunferencia mide 7. Tenemos que calcular el radio del polígono. En la segunda parte tendríamos que encontrar la longitud de la circunferencia. En la tercera parte vamos a encontrar el lado del polígono. En la cuarta parte encontraríamos el área de la circunferencia. Y por último encontraríamos el área del polígono. Ok, vamos a iniciar entonces con la primera parte, calculando el área, el radio del polígono. Para esto vamos a tener en cuenta que me están indicando que es un polígono que está dentro de una circunferencia porque es inscrito. Entonces dibujamos el círculo y dentro del círculo tenemos que dibujar el polígono, que en este caso corresponde a un pentágono, ¿verdad? Entonces más o menos nos va a quedar una figurita como esta. La idea es que a partir de esta figurita nosotros nos podamos orientar. No tiene que ser un dibujo a escala ni con una precisión exacta, ¿verdad? Sino que nos oriente y nos permita poder resolverlo, ¿verdad? Entonces, conocemos de este problema la apotema. La apotema es la distancia que va desde el centro del polígono hasta el punto medio de uno de los lados. Este polígono, en este caso, pues tendríamos que encontrar el radio, ¿verdad? El radio en este caso sería la distancia que va del centro del polígono a uno de los vértices del polígono. Esta línea azul que estoy dibujando acá representa el radio. La línea roja representaría la apotema, que en este caso dice que la apotema de un pentágono escrito en una circunferencia mide 7. La apotema mide 7. Entonces, lo que tenemos que encontrar es cuánto mide. Aquí vamos a hacer uso de otro dato que sale al analizar la figura. Tenemos que esto es un pentágono, significa que si yo ocupo encontrar el ángulo central de un pentágono, voy a utilizar la formulita para encontrar la medida del ángulo central. Sería 360 entre n. En este caso la medida del ángulo central para este caso específico mediría 360 entre 5, y eso nos daría que el ángulo central mide 72. Ahora, si ustedes observan con detalle, este triángulo que se me formaría acá abajo, también el ángulo central mediría 72. Pero yo no ocupo todo el ángulo central, lo que ocupo es la mitad de ese ángulo. ¿Por qué sé que es la mitad? Porque ese triángulo es isósceles, entonces en este caso la apotema también sería una bisectriz, significa que me divide ese ángulo en dos partes iguales, ¿verdad? Entonces la medida de la mitad del ángulo central pues sería 36, ¿verdad? Entonces mediría 36. La apotema en este triángulo isósceles también es altura, por lo que me garantiza que el ángulo de la base es un ángulo que mide 90. Por consiguiente, el ángulo de acá que me haría falta es un ángulo complementario y se obtiene al restarle a 90 36, que en este caso sería entonces 54. Ok, teniendo las medidas de estos tres ángulos y la longitud de la altura de la apotema, que en este caso mide 7, y utilizando la ley de senos podríamos encontrar cuánto vale el radio. Entonces, por ley de senos tendríamos que radio sobre el seno de 90 es igual a 7 sobre el seno de 54. Despejando R tendríamos que esto es 7 por el seno de 90 entre el seno de 54. Igual, ¿verdad? Esta operación la resolvemos con la calculadora científica y en este caso nos estaría dando que equivale a 8,65. Esto lo podríamos, para redondearlo y facilitar los cálculos posteriores, podríamos redondearlo a 9, ¿verdad?
pero bien podría trabajarse con los decimales. Ok, entonces la respuesta sería que el radio del polígono mide 9 centímetros. En este caso, el radio del polígono y el radio del círculo van a medir exactamente lo mismo, porque representan la misma longitud. Ok, para encontrar la longitud de una circunferencia, pasando a la parte B del problema, entonces, para encontrar la longitud de cualquier circunferencia, ya lo hemos venido indicando, que siempre se utiliza la misma fórmula, que es 2pi por r. Entonces, en la parte A ya encontramos nuestro problema, el valor del radio, y sabiendo que el radio mide 9, entonces podríamos tener que la longitud es 2pi por 9. Entonces la longitud de la circunferencia sería 18. Entonces la respuesta a nuestro problema sería que la longitud de la circunferencia mide 18pi. Ok, entonces ya estaría resuelto la parte B del problema. Pasaríamos a encontrar la medida de uno de los lados del polígono, ¿verdad? Entonces acá nuevamente pues podemos hacer el dibujo de la figura. Tenemos un pentágono inscrito, un pentágono que está adentro, y además de eso pues nos valemos un poco de la información que ya encontramos en la parte A de este mismo ejercicio, donde habíamos indicado que la apotema mide 7, que se nos forma un triángulo donde este ángulo de acá arriba mide la mitad de lo que mide el ángulo central, por consiguiente, como se trata de un pentágono, mediría 36. Que este ángulo de abajo mediría el complemento de 36, que sería 54. Y que este ángulo de acá mide 90, porque se trata de una recta notable, ¿verdad? La de la altura, la apotema es igual a la altura, y la altura siempre va a formar un ángulo de 90. Entonces ya ahí se cumpliría que la suma de los tres ángulos internos pues mide 180. Ahora, yo necesito encontrar cuánto mide uno de los lados, pero además la apotema por definición dice que es la distancia que hay del centro al punto medio. Entonces este punto en el lado del polígono es el punto medio, significa que estos dos segmentos van a medir lo mismo. Entonces, si yo encuentro el valor de uno de ellos, llamémoslo x, entonces el lado tendría que medir dos veces ese valor, ¿verdad? Dos veces x. Entonces, para encontrar el valor de x vamos a utilizar la ley de senos. Entonces, tendríamos que, como lo que necesito encontrar es x, siempre ese valor lo vamos a colocar de primero. Yo necesito encontrar x. Recuerden, ¿verdad? La ley de seno relaciona el lado opuesto con el ángulo opuesto. Entonces tendríamos aquí que esto sería sobre el seno de 36. Y usamos el otro que nos están brindando en este caso, que sería 7 sobre el seno de 54. Y hacemos el despeje. En este caso nos quedaría que x sería 7 por el seno de 36 sobre el seno de 54. Igual, ¿verdad? Este problema lo resolveríamos con la calculadora científica, que para este caso específico estaríamos hablando que es 5,08. 5,08. Ustedes lo pueden comprobar. Y entonces, pero ahí no acaba el problema, porque lo que realmente nos interesa es encontrar cuánto mide uno de los lados. En este caso habíamos indicado que cada lado mide dos veces el valor de x, que es el que acabamos de encontrar. Significa que esto tenemos que multiplicarlo por 2, ¿verdad? Entonces tendríamos que esto mide como aproximadamente 10,17 por ahí. Pero como antes ya habíamos redondeado, ¿verdad? Para facilitar el cálculo, podríamos indicar que esta cantidad lo vamos a redondear a 10 centímetros. Entonces ya tendríamos resuelto nuestro problema. Significa que cada lado mide 10 centímetros.
Pasemos ahora a resolver la parte del problema, el área de la circunferencia. Igual ya les habíamos mencionado que el área de todo círculo siempre se encuentra con la fórmula pi por r a la 2. Y en la parte A de nuestro problema habíamos indicado que el radio medía 9. Entonces, sustituyendo esa información tendríamos que esto es pi por 9 a la 2. Entonces aquí tendríamos que esto es pi por 81. En otras palabras tendríamos que esto es 81. Entonces el área de la circunferencia es 81 pi centímetros cuadrados. Por último, pasaríamos a encontrar el área del polígono. El área del polígono en este caso se trata de un pentágono, o sea, de una figura de 5 lados. Y para encontrar el área de un polígono tendríamos que usar la fórmula que dice que es perímetro por la apotema entre 2. El perímetro, por otro lado, es n por l. En este caso, como la figura es de 5 lados, significa que n vale 5. Y que cada uno de los lados, que lo hemos resuelto en la parte C, dice que cada lado vale 10. Entonces tendríamos 5 por 10. Eso nos da que el perímetro es 50. Por otro lado, en el enunciado del ejercicio me dicen que la apotema vale 7. Entonces simplemente debo sustituir el perímetro 50 por 7 entre 2. Igual, ¿verdad? Esto lo resolvemos en la calculadora y nos estaría dando como resultado 175. Igual, ¿verdad? Como se trata de una área, entonces hay que tener el cuidado de que aquí se trata de unidades cuadradas, ¿verdad? Entonces tendríamos como respuesta que el área del polígono es 175 centímetros cuadrados. Con esto finalizamos el ejercicio número 3.